la charla número 12 de nuestro curso de Educando en Pediatras en el Manejo, el Diagnóstico y Tratamiento de las Leucemias. En esta oportunidad, el doctor John Rojas Llana, que es médico hematólogo de nuestro instituto, asimismo hematólogo pediatra, viene trabajando con nosotros ya en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja más de 5 años. Es nuestro encargado del manejo de toda la información de las leucemias linfáticas agudas. Pero el día de hoy va a disertar acerca del tema de tratamiento de la leucemia promielocítica. Adelante, Johncito, gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy me voy a comentarles un poco sobre el tema de leucemia promielocítica aguda. Bueno, la definición, ¿no? La leucemia promielocítica aguda, o también sus siglas LPA, es un tipo de leucemia mieloide aguda, un tipo de translocación especial que es el 15-17, en el cual predominan promielocitos anómalos y se pueden distinguir dos tipos principalmente. Una variante hipergranular, que es la más común, o también llamada típica, y otra microgranular o hipogranular, que es la que se denomina atípica. Cada una de estas variantes tiene sus propias características especiales que más adelante lo vamos a ver. Este tipo de leucemia no es muy frecuente. Primero tener en cuenta que dentro de las leucemias agudas, la leucemia más frecuente es la leucemia linfática aguda, mientras que la leucemia mieloide aguda es menos frecuente hablando en la población pediátrica. Ahora, dentro de estas leucemias, solamente el 7% han sido reportadas en la población infantil, aunque en algunos datos o en algunas estadísticas llegan hasta el 10%, pero es baja incidencia. En nuestro instituto es alrededor del 5%. Ahora, las leucemias promielocíticas tienen varios factores a distinguir, ¿no? Como por ejemplo, cómo es el cuadro clínico, que es preponderantemente, se evidencia una coagulopatía, ¿no? Entonces, los pacientes que llegan con esta enfermedad tienen problemas en la coagulación, vienen con diferentes tipos de sangrados, ¿no? También hay que ver la morfología de estas células, ¿no? Las formas celulares son muy específicas, que están clasificados como FAP-M3, como mencionan acá. Más adelante vamos a ver en los tipos celulares cómo se pueden asociar este tipo de células, ¿no? Ahora, las características etiológicas moleculares comprenden un gen de función, que es el PML rara, que se puede evidenciar con los estudios moleculares para la detección de la enfermedad, así como también estos estudios nos sirven para ver el seguimiento del tratamiento. Ahora, la sensibilidad única a un tipo de tratamiento que es el ácido holotransretinoico o también al trióxido de arsénico que se llama ATO, es lo que lo hace especial, ya que este tipo de tratamiento no se da en otros tipos de leucemias mieloides, ni tampoco en las linfoides. ¿Cuál es el cuadro clínico característico, no? Es la coagulopatía grave, ¿no? Que esto se presenta en el momento diagnóstico. Entonces, como vamos o sabemos que la leucemia afecta a la médula ósea y puede afectar cualquiera de las tres líneas, tanto la serie roja, blanca o las plaquetas. En este caso, lo que más se ve afectado es las plaquetas. Entonces, producen trombocitopenias. Pero aparte de eso, también producen trastornos en la coagulación. O sea, se va a evidenciar los tiempos de coagulación alterados y también disminución del fibrinógeno. Eso es lo que suele verse. Eso haría parecer como una coagulopatía intravascular diseminada, o sea, es un cuadro similar. Y llama la atención este tipo de cuadro porque entre todas las leucemias son pocas las que producen este tipo de coagulopatías. Puede ser también, se pueden ver también las leucemias linfáticas de tipo T, también se ven este tipo de coagulopatías, pero no son tan severas como en las leucemias promielocíticas. Es más, este es un dato importante ya que esta es la principal causa de muerte de los pacientes con leucemia promielocítica aguda. Más adelante vamos a darnos cuenta que si bien es cierto, tiene
altas tasas de curación y pocas recaídas. Este tipo de leucemia, la principal causa de fallecimiento son en el periodo de diagnóstico y en las primeras 2 semanas que pueden producirse sangrados severos en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico, no? Entonces, el diagnóstico se realiza con un estudio citogenético, un cariotipo, donde se puede evidenciar la translocación 15-17, y también hay que ver, este tipo de estudios se puede hacer por un cariotipo convencional, también se puede hacer por hibridación, por inmunofluorescencia, y más recientemente se está usando el PCR con transcriptasa inversa, o sea, las pruebas moleculares para la detección de la enfermedad. Y es más, este último método es lo que nosotros usamos para hacer el seguimiento de los pacientes, para ver si hay una recaída o no de la enfermedad. Ahora, pero obviamente esos son los estudios ya específicos para el diagnóstico. Pero ¿qué podemos usar nosotros para darnos una idea de un paciente que tiene este problema, ¿no? Entonces, en lo que en todos los hospitales podemos tener es un hemograma, un perfil de coagulación, algunos marcadores de lisis tumoral, o sea, estudios de electrolitos, DHL, el dímero D también, también complementando un perfil renal y perfil bioquímico. Algunos de estos estudios, más que para diagnóstico, nos sirve para valorar severidad del cuadro y riesgos de sangrado, ¿no? Del paciente. Más adelante vamos a ver cómo vamos a categorizar a los tipos de pacientes según riesgo. De todas formas, en este tipo de pacientes hay trombocitopenia, puede haber leucopenia o leucocitosis, que es peor que una leucopenia. A trastornos de la coagulación siempre va a haber. Luego, puede haber perfil de lisis alterado, lisis tumoral, cuando existe leucocitosis, que no es muy frecuente, ¿no? Y también el dímero D va a estar prolongado, ¿no? Entonces, este es un marcador que nos puede predecir que este paciente puede tener un sangrado severo, ¿no? Y también ver el perfil renal, porque cuando hacen el fallo o injuria renal, también son más propensos a sangrar los pacientes. Ahora, el otro estudio que nosotros hacemos para el diagnóstico ya en un lugar ya más especializado es el aspirado de médula ósea, ¿no? Entonces, en el mielograma vamos a ver específicamente las características de los promielocitos, ¿no? En el extendido de la médula. Luego se hace también un estudio de citometría de flujo, que es el inmunofenotipo, donde va a haber algunos marcadores que son específicos para ver si son unas variantes hipergranulares, como mencionan acá, que el CD11A, 11B o CD18, van a ser positividad, o también algunos marcadores que van a diferenciar a una variante hipogranular, como el CD34 y CD2, ¿no? Entonces, en los estudios de citometría también nos va a ayudar para diferenciar este tipo de leucemia de las otras leucemias mieloides. Pero de todas formas, como mencioné, el diagnóstico certero nos va a dar la citogenética y sobre todo el estudio molecular, ya que nosotros tenemos genes de fusión de 3 tipos de BCRs y son preponderantes en cada tipo de variante de la enfermedad y algunos de mejor o peor pronóstico. Acá podemos ver la morfología de las variantes, como acá podemos apreciar, este es un promielocito de un variante hipergranular, porque acá se puede ver las granulaciones, inclusive acá en esta parte se puede ver los bastones de agua, que podemos apreciarlo. Esta es la variante más frecuente, y es la variante que produce menos sintomatología, menos riesgos de sangrado. Mientras que este otro tipo de variante que se llama la hipogranular, como podemos ver, es muy diferente, no tienen estas granulaciones ni tampoco se notan bien los bastones, solamente levemente, pero sí se nota la alteración del núcleo, que es aberrante, que como cromatina laxa, y que la relación de núcleo-citoplasma es muy grande, entonces son blastos mieloides, y a este tipo de morfología se acompaña obviamente las alteraciones en la clínica de los sangrados que tiene el paciente, entonces ya estamos dando el diagnóstico
de una leucemia promielocítica sin tener un estudio específico como la citogenética o más que todo los estudios moleculares, ¿no? Acá vamos a ver la alteración citogenética que se da la translocación del cromosoma 15 en 17. Como vamos a ver, este es el cromosoma 15 normal y este es el 17 normal. Entonces, la última parte a nivel del Q22 se translocan estas últimas partes. Entonces, esta parte de acá va hacia el otro cromosoma y viceversa. Entonces, eso es la falla genética que tiene este tipo de pacientes, ¿no? Es la alteración que causa. Lo que causa va a ser que las células no se desarrollen, no maduren y se queden en ese estadio de promielocitos. Ahora tenemos el estudio molecular que es la proteína de fusión de LM rara, ¿no? Y esto pues se va a ver, es característico que se va a ver solamente en las leucemias promielocíticas agudas, este gen de fusión, y hay tres variantes como mencionan acá, es el BCR1, 2 y 3. El BCR1 y 2 más predominante en las variantes hipergranulares y el 3 en las hipogranulares, y también, eso también para mencionar que la variante hipogranular es la variante que produce más sintomatología, más riesgos de sangrado, y son las variantes que producen hiperleucocitosis, ¿no? En cambio, las variantes que son hipergranulares son las más clásicas, las que no conllevan a altos conteos de leucocitos y son las que tienen menos riesgos de sangrado, ¿no? Ahora, aparte de eso, también se ve la alteración en el FLT3, ¿no? Que en el estudio molecular. En cierta forma, en las leucemias mieloides, que exista este tipo de alteración hace que sea de peor pronóstico el tipo de leucemia. Sin embargo, en términos generales, luego de que el paciente ha sido tratado en la primera fase de la enfermedad, la recuperación y la sobrevida libre de enfermedad es mayor del 90%, a pesar de que este variante FLT3 está presente en muchos de los casos, ¿no? Esto es la categorización de riesgo de la enfermedad. Entonces, nosotros hacemos la categorización de riesgo y es el riesgo de recaída, ¿no? Entonces, obviamente, los pacientes que tienen bajo riesgo son los que tienen mejores tasas de respuesta a tratamiento y menos porcentajes de recaída de enfermedad. Entonces, los pacientes que son de riesgo bajo son aquellos que tienen recuentos de leucocitos menores de 10.000, ¿no? Y también que las plaquetas sean mayores de 40.000. Esas son las dos características que tiene que tener un paciente para tener riesgo bajo. Los de riesgo intermedio tienen que tener obligatoriamente menos de 10.000 leucocitos, pero pueden tener ya menos de 40.000 plaquetas. La mayoría de pacientes está entre riesgo intermedio y riesgo bajo. Y solo hay algunos pacientes que son de riesgo alto, independientemente del conteo de plaquetas. Lo que caracteriza este riesgo es que tiene un conteo de mayor de 10.000 leucocitos. Entonces, estos son los pacientes que son más propensos a complicaciones de sangrado, ¿no? Y a otras complicaciones que más adelante vamos a ver por la hiperleucocitosis. Ya, el tratamiento de la leucemia promielocítica se basa en el LATRA, ¿no? Que es prácticamente vitamina A, ¿no? Es ácido holotransretinoico. Entonces, este tratamiento tiene que ser lo más oportuno, lo más pronto posible. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de sangrado. Sobre todo para esto es. Entonces, lo que hace el medicamento es que a los promielocitos, que o sea, son leucocitos que se han detenido su desarrollo, hace que terminen su desarrollo, o sea, progresa el desarrollo de la célula. Eso es su efecto del ATRA. Pero el problema es que cuando hace esto puede hacer que se incremente el recuento de leucocitos. Entonces, por eso el tratamiento se basa en recibir este fármaco, el ATRA, pero se acompaña de un tratamiento que va a ser destruir, ¿no? Citorreducir a estos blastos. Entonces, se les da acompañado por quimioterapia. O también más recientemente se está utilizando el ATO, que es un tratamiento apoptóico también. O sea, lo que trata de hacer es que
los blastos inmaduros, hacer que maduren y luego destruirlo, esas células, ¿no? Entonces, el inicio del tratamiento lo hacemos con el ATRA a una dosis de 25 miligramos por metro cuadrado al día, ¿no? Esto, como mencioné, se inicia ni bien se tiene la sospecha diagnóstica, ni siquiera el diagnóstico confirmado, ya que si le damos este fármaco a un paciente con otro tipo de leucemia mieloide o inclusive linfoide, no le va a causar ningún daño al paciente. Entonces, cuando uno tiene la sospecha de la enfermedad, debe iniciar inmediatamente el medicamento, ¿no? El ATRA. Este tratamiento en la inducción puede durar hasta 90 días. Se tiene que ver un tiempo según cada paciente, porque después de iniciado el tratamiento con ATRA y con quimioterapia, hay un periodo de citopenias. Entonces, cuando hay recuperación de las defensas, que es variable por cada paciente, hasta ese momento se puede continuar todavía con el tratamiento. Y el tratamiento citorreductor que nosotros usamos con quimioterapia es la daunorubicina. También puede usar otro antracíclico, puede usarse también la idarubicina. En este caso son por un periodo de 4 días posteriores, interdiario, posteriores al inicio de ATRA. El ATRA sí es continuo, no, sino la quimioterapia solo son de 4 días. Este protocolo nosotros lo usamos acá en el hospital. Ahora, obviamente este es el tratamiento directamente para la leucemia, pero tenemos que tener un tratamiento de soporte. Ahora, cuando nosotros vemos que hay hiperleucocitosis, entonces está indicado dar una terapia protectora con dexametasona, porque si no podemos tener un síndrome de ATRA. Más adelante vamos a ver qué es eso. Entonces, para hacer una profilaxis debemos usar dexametasona en este tipo de pacientes que son de alto riesgo, ¿no? Que tienen más de 10.000 leucocitos. Inclusive acá dice cuando hay superiores de 5.000 leucocitos ya se debe dar dexametasona. Ahora, otro tratamiento de soporte importante es el soporte transfusional, ¿no? En este caso tenemos que usar plasma o crioprecipitados, también debemos usar, y también transfusiones de plaquetas. Lo que se menciona en las guías es que debemos mantener conteo de plaquetas mayores a 30.000. El fibrinógeno debe subir, algunos mencionan a 150, sobre 150 debe estar el fibrinógeno, para lo cual debemos utilizar también soporte transfusional. Y obviamente en caso de pacientes que tengan sangrados, pues tenemos que corregirlo eso. Ahora, el soporte transfusional va a depender de cada paciente. Puede ser en horario, cada 8 horas, y se tiene que dar a libre demanda, ya que estos pacientes, y hemos visto acá también en el hospital, pueden presentar sangrados repentinos, ¿no? Y más adelante vamos a ver que hemos tenido casos funestos acá, que lastimosamente no hemos sido tan intensivos en el soporte transfusional para evitar esto, ¿no? Luego, eso es la primera fase del tratamiento que se llama la inducción. Después de la inducción pasamos al tratamiento que se llama consolidación. En este caso, la consolidación va a depender de qué riesgo tiene el paciente. Como anteriormente he mencionado, hay riesgo bajo, intermedio y alto. Como les dije, el riesgo bajo es un paciente que tiene poca cantidad de leucocitos, las plaquetas no son tan bajas. Entonces, este tipo de pacientes, como tienen menos riesgos de recaída, entonces también el tratamiento es menos intensivo con quimioterapia. Todos los tratamientos están basados con ATRA más algún tipo de quimioterapia, pero va a depender del tipo de riesgo para ver la dosis de quimioterapia y también los fármacos, que pueden ser más de uno. En este caso, cada ciclo de consolidación es un mes de tratamiento aproximadamente. En el primer ciclo se da un antracíclico con ATRA, en el segundo ciclo otro antracíclico que es la mitoxantrona con ATRA, y en el tercer ciclo se repite el antracíclico con ATRA. Pero se tienen que tener en cuenta acá las dosis, ¿no? Por ejemplo, acá es de 25, mientras que cuando vemos el riesgo intermedio, la dosis va a subir, ¿no? Por ejemplo, acá es 35. Y acá, entonces, y también, o si no sube eso, o si no sube 2 días. Por ejemplo, acá en la consolidación, en el tercer ciclo son 2 días, mientras que en el riesgo bajo solo es un día, ¿no? Entonces, como podrán ver, hay ciertas modificaciones que hacen que el tratamiento en el riesgo intermedio sea un poco más en cantidad o en frecuencia para mejorar la respuesta
al tratamiento. Y en el riesgo alto, lo que tenemos es, se añade un fármaco más. En este caso, antes era solo Dauno con Atra y ahora es citarabina también. Y si no, también tanto en el primer y en el tercer siglo, o si no, en la mitosandrona se dan 5 días del fármaco, ¿no? Entonces, esto tiene el fin de que se den más dosis para evitar que haya una recaída de la enfermedad. Ahora, una vez pasado los 3 consolidaciones, entonces ya hemos visto que primero es la inducción, luego 3 consolidaciones, en cualquier tipo de riesgo se pasa al mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento se basa solamente en vía oral, tratamiento vía oral con metotrexato y mercaptopurina por el lapso, y también Atra que va cada 3 meses por 15 días en ese interín, y este tratamiento se da por 2 años. Para evitar que haya recaídas de la enfermedad. Ahora, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, solo con el tratamiento que les mencioné, la tasa de respuestas es sobre el 90%. Son pocos los pacientes que llegan a trasplante, pero sí las hay. ¿Quiénes son? Son los pacientes, por ejemplo, que no tienen remisión, que las mínimas residuales son persistentes, o si no, en algunos casos que hay recaída de enfermedad. Pero en estos casos lo que se hace, se adiciona al tratamiento ya mencionado con quimioterapia, esto lo que anteriormente les dije, el ATO, que es el trióxido de arsénico, que es un medicamento apoptóico, ¿no? Que tiene esa función. Ahora, el esquema que les menciono son esquemas que lo usamos tanto acá como en salud también lo usan o en el INE, pero ya el trióxido de arsénico está siendo usado en otros países ya hace algunos años como terapia de primera línea. Anteriormente esto solo era usado como terapia de rescate, ¿no? En caso de los pacientes que tenían recaída, pero ya se está usando en primera línea, y es más, solamente se utiliza Atra con Ato en los pacientes que tienen riesgo bajo e intermedio, y ya no utilizan, solo se utiliza quimioterapia en los que son de riesgo alto, porque ya han visto que tienen las mismas respuestas, inclusive a veces hasta un poco mejores respuestas al tratamiento, y es menos tóxico, obviamente. Pero recién no tiene poco tiempo en sí que se está usando en población pediátrica, porque esto antes ya se ha usado desde el 2017, ya se usaba en protocolos, pero para adultos, ¿no? Más abajo les voy a enseñar uno que lo hizo el PTEMA, que es de España, que sí ya lo tienen usando, pero para población adulta, pero ahora ya se han visto que se puede usar en la población pediátrica también, tienen buenos resultados. Ahora, ¿cómo se ve la respuesta al tratamiento, no? Entonces, vamos a ver que hay una respuesta en sangre periférica, respuesta en médula ósea o también extramedular, porque también puede haber infiltración extramedular. Entonces, para ver que un paciente ha respondido al tratamiento, a nivel de sangre periférica tiene que tener más de 1.500 neutrófilos, las plaquetas tienen que tener más de 100.000, y debe haber ausencia de blastos y promielocitos atípicos, ¿no? En el estudio. A nivel de médula ósea no debe haber hipoplasia, también debe haber blastos y promielocitos atípicos, pero deben ser menores al 5%, y a nivel extramedular debe haber ausencia de infiltración de leucemia, tanto en el sistema nervioso central o en otros tejidos blandos, ¿no? Ahora, esta parte que debe agregar acá de no detección del gen de fusión PLM rara, eso nosotros lo aplicamos acá en el instituto. Después de el estudio genético para ver la cuantificación de este gen, siempre lo hacemos en todos los pacientes que son detectados, son diagnosticados, pero el ver si ya borró o no es la detección de este gen, recién se debe hacer después de la tercera consolidación. Entonces, después de la tercera consolidación, nosotros hacemos nuevamente el estudio molecular, y en todos los casos vemos que ya este gen ya no es detectable, ¿no? Ahora, periódicamente cada 3 meses hacemos aspirados a los pacientes para hacer seguimiento de los mismos. Y en algunos, como los que son de alto riesgo, hacemos punciones lumbares sin tratamiento, a menos que haya tenido infiltración en el sistema nervioso central, para poder ver si el líquido cefalorraquídeo se mantiene limpio o no.
Y cuando hacemos el estudio medular, también hacemos la cuantificación del gen para ver si se mantiene la negatividad molecular. Eso se llama molecular. Y eso es lo que actualmente se debe de hacer. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que les mencioné de tratamiento, no? La primera complicación que se ve es lo que se llama síndrome ATRA o que se llama síndrome de diferenciación. Les mencioné que el fin del ATRA es hacer que se diferencien las células, en otras palabras, hacerlos madurar, ¿no? Porque los blastos son como células inmaduras, entonces se les hace madurar. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se utiliza el fármaco, entonces va a haber muchas células, ¿no? Va a haber como una hiperleucocitosis y eso puede afectar a diferentes órganos en diferente medida. Como mencionan que el 25% de los pacientes, sobre todo, son de alto riesgo. ¿Y por qué? Porque los de alto riesgo son los que tienen bastante carga leucocitaria, ¿no? Son los que presentan este síndrome, ¿no? ¿Cuándo se presenta más frecuentemente? En la segunda semana de tratamiento, por eso dice de 6 a 12 días de tratamiento. Pero también se puede presentar posterior a esto, inclusive mencionan hasta la tercera o cuarta semana del tratamiento se puede presentar, pero ya con menos frecuencia, ¿no? Y son cuadros, como menciona acá, son hiperagudos, ¿no? Porque en cuestión de 24 o 48 horas vas a ver la clínica. ¿Cuál es la clínica? Lo que describe acá, ¿no? Fiebre, puede haber hipotensión, sobre todo lo que más se ve es distrés respiratorio, infiltrados pulmonares difusos, retención de líquidos, puede haber derrame pleural o pericárdico, y con o sin hiperleucocitosis, pero en la mayoría de casos se acompaña de hiperleucocitosis, y como es hiperleucocitosis, la mayoría de veces son las variantes hipogranulares, son las que producen este problema. ¿Cuál es el manejo? Pues el manejo es suspender el atra e iniciar dexametasona. Pero justo por estos riesgos de este síndrome de diferenciación, cuando iniciamos la inducción, nosotros iniciamos cuando tiene más de 5.000 leucocitos con dexametasona. Y eso es para evitar este problema del atra. Pero si durante la inducción se aparece este síndrome, a pesar del uso de dexametasona, se puede incrementar la dosis, ¿no? A 10 miligramos por metro cuadrado y suspender el atra, obviamente, ¿no? Y los cuadros suelen resolverse en poco tiempo y se vuelve a reiniciar el atra. Ahora, otro problema o otra causa de esto, del síndrome de Atra, es cuando se inicia la inducción, pero no se inicia la citorreducción, ¿no? Se ha visto eso, porque algunas veces inician el Atra, pero no la quimioterapia. O en otros casos, el ATO que les menciono, ¿no? El ATO se debe de utilizar como apoptóico en vez de quimioterapia. Y se tiene que utilizar eso para destruir las células que están siendo maduradas, ¿no? En ese caso también se produce eso. Ahora, otra de las complicaciones es lo que se llama síndrome de pseudotumor cerebri, que viene dado sobre todo por cefalea, náuseas, vómitos y trastornos visuales, ¿no? Y incremento de la presión intracraniana. También es causa por la administración de ATRA y también el ATO también se ha visto que puede producir este síndrome. Y el manejo también suspender el atra, iniciar corticoides o incrementar la dosis y se pueden usar diuréticos osmóticos o furosemida inclusive y para el tratamiento para el dolor, ¿no? Que también suele ceder en poco tiempo. También hay otro que se llama el síndrome de Switch, que es una reacción inflamatoria por infiltración, pero en este caso de neutrófilos en la piel. Entonces, esos promielos que maduran, entonces, pues se infiltran en la piel, ¿no? Y pueden producir fiebre y sobre todo el eritema cutáneo en placas sobreelevadas, que es lo típico. Entonces, en este caso, lo que se da el manejo son con corticoides, ¿no? Personalmente, de lo que he podido ver es el síndrome ATRA en algunos casos, el pseudotumor, habré visto menos que el síndrome de ATRA y el síndrome de Sweet lo vi, pero no en una leucemia promiocítica, fue en otro tipo de leucemia de células dendríticas, lo vi esto, pero no es muy infrecuente. Ahora, este algoritmo que les traje es lo que usan en Chile. Entonces, como pueden ver acá, es una leucemia promielocítica de reciente diagnóstico. Como siempre, lo primero que les voy a decir es que cuando estén en emergencia se les da la terapia de soporte, ¿no? ¿Qué cosa es? Ya les mencioné, hay que darle soporte transfusional, ¿no?
Sobre todo el soporte transfusional es lo más importante, buena hidratación, eso es lo básico en este tipo de pacientes. Luego puede ser de no alto riesgo. No alto riesgo quiere decir que puede ser intermedio, riesgo bajo, que está dado por glóbulos blancos menores de 10.000, o los que son de alto riesgo, ¿no? Que son glóbulos blancos más de 10.000. Ahora, en este caso, si son de bajo riesgo intermedio, pues acá le damos ATRA con antracíclicos, mientras que en otros países dan el ATRA con el ATO, que también se da. Y luego eso es dentro de, como menciona acá, de inducción. Pero en caso que se trate de alto riesgo, sí se da quimioterapia con ATRA, ¿no? Eso sí se da. Ahora, la consolidación se puede dar también, como mencionas acá, con ATO con ATRA, o si no, como hacemos acá, con quimio con ATRA, es lo que hacemos acá. Pero en los de alto riesgo siempre se da quimioterapia con ATRA. Y el mantenimiento sí es común para los riesgos, lo mismo, eso sí, el mantenimiento es atra, metrotexate y mercaptopurina por 2 años, como menciona acá, ¿no? Este es lo que se usa en Chile y bueno, acá no se ve tan bien, pero este es el PTEMA de 2017, donde es similar lo que mencionan ahí, es ATO con ATRA para los que son de bajo intermedio riesgo y los que son de alto riesgo son quimioterapia, ¿no? Antracíclicos con ATRA. En el tratamiento de consolidación, como menciona acá, también es ATRA con quimioterapia, ¿no? Y mientras que son los de bajo riesgo o intermedio riesgo, es ATRA con ATO, ¿no? Con arsénico, los dos. Y el mantenimiento ya no lo dan a los que son de bajo o intermedio, solamente les dan a los que son de alto riesgo por 12 semanas. Ahora les quería traer un poco de lo que nosotros hemos trabajado acá en el Instituto de San Borja en el periodo del año 2018 al 2023. Es lo que gracias a la doctora Aramayo, que es la encargada del área de leucemia mieloides, me ha facilitado los datos. Ella, como comenzó a trabajar en este periodo de tiempo, lo ha recabado los datos que les voy a presentar. En este periodo de tiempo se ha visto en el Instituto 19 leucemias promielocíticas. El más pequeño ha sido de un mes. Bueno, acá no salió, hubo un error. Fue de un mes hasta 17 años, fue la edad de los pacientes. El tratamiento que hacemos es el Consorcio Internacional LPA, que es la inducción, consolidación y mantenimiento que les mencioné. Esta es la distribución de los casos por año. En el 2018 un caso, 2019 dos, el 21 cuatro, en el 2020 no menciona porque no hubo casos, en el 22 fueron 8 y en el 23 4. Acá están los 19 casos, ¿no? La distribución. Ahora, la frecuencia por sexo son casi iguales. 53% en varones y 47% en mujeres. A diferencia de otras leucemias como las leucemias linfáticas, que sí es más predominante en sexo masculino, ¿no? Acá es casi igual. Ahora, estas son importantes, la distribución de riesgos de LPA. Como podemos darnos cuenta, el grueso de nuestros riesgos son altos riesgos, es el 48%. El intermedio es 26 y el bajo es solo 26, son iguales, 26 son por ciento, 5 casos. Y esto de los riesgos se parecen a los riesgos también que vemos en las leucemias linfáticas, que el grueso de nuestros casos son entre los riesgos altos y los riesgos intermedios. Los bajos riesgos son pocos. Y eso es prácticamente por nuestra conformación genética de nuestra raza. Ya se ha visto que nosotros tenemos ese tipo de conformación que son un poco difíciles de tratar nuestras leucemias, o sea, en la raza latina. Ahora, la respuesta a tratamiento, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, nosotros ya les mencioné, usamos ATRA con quimioterapia. Entonces, de esos 19 casos, 16 casos, del 84% han logrado su remisión. Y acá pongo 3 casos que son el 16% que no llegaron respuesta. Y, de estos 3 casos, 2 fallecieron en la inducción y fallecieron por hemorragias intracerebrales. Y justo por eso les menciono la importancia del soporte transfusional
de que inclusive estando acá en el instituto que hayan fallecido por eso se da. Y, y el otro paciente que es el que no ha tenido respuesta es un paciente que está en recaída. Actualmente tenemos este paciente que ha sido diagnosticado en 2021, 22 casi, y estaba en mantenimiento cuando en uno de sus controles se ha evidenciado la cuantificación del PLM rara positividad, ¿no? Detección, y se pudo verificar con un segundo estudio, un control, entonces ya está como diagnosticado en recaída y en este caso lo que debe proceder es usar ATO con quimioterapia. O sea, y el ATO sí existe, el arsénico hay en el país. No hace mucho, hace poco se está usando, pero sí ya se ha comenzado a usar. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos datos que tenemos, no? Que el LPA es un tipo de leucemia infrecuente. En nuestro instituto, del 4 al 5% es de la incidencia. Ahora, ¿hay un alto riesgo de complicaciones y muerte en el debut? Sí, porque esos dos fallecidos que han tenido representan el 10% en nuestra casuística. ¿Y hay una alta tasa de curación? Sí, es del 90%. Entonces, eso es importante porque en los otros tipos de leucemias linfáticas o mieloides, si bien es cierto, en la bibliografía internacional menciona que está sobre el 85-90% de tasa de curación, eso es debido a que son riesgos, la mayoría son riesgos bajos y algunos intermedios, y son muy pocos los riesgos altos. Pero en cambio, acá en nuestra realidad, nuestra tasa de curación tan solo con quimioterapia llega al 50% aproximadamente. Entonces, tener este tipo de leucemia con una curación al 90% con el tratamiento que nosotros disponemos acá en el país es un alto porcentaje, ¿no? Y hubiera sido mayor este porcentaje si no hubiéramos tenido los niños que fallecieron con sangrado que les mencioné. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos dar visto toda esta exposición, ¿no? Tenemos que hacer un manejo intensivo al debut del paciente, ¿no? Hay que capacitar para el manejo inicial de pacientes en los servicios de salud de menor complejidad en el área de emergencia, sobre todo, porque tipo de pacientes sí ameritan dar un soporte transfusional intensivo, a pesar de que no tengan evidencias de sangrado. Tan solo, normalmente nosotros los hematólogos somos de los que menos nos gusta transfundir y esperamos los valores muy bajos para indicar transfusiones, pero esta es una salvedad de este tipo de enfermedad, porque sí nos tenemos que guiar en valores más altos, porque comentándoles el paciente que falleció en el hospital, el chico fue súbito el trastorno del sensorio que presentó, no se evidenció sangrados, no tenía epíctasis, hemorragia, ningún tipo de sangrado externo, solo el trastorno del sensorio. Y cuando se hizo la tomografía de emergencia, pues se evidenció un sangrado intracerebral importante, ¿no? Entonces el paciente pasó a UCI y ya no lo pudimos recuperar a pesar que se dio el tratamiento, todo el tratamiento que se pudo hacer, ¿no? Entonces, y el paciente, con decirles que un día antes estaba aparentemente tranquilo, conversaba. Entonces, esto suele pasar con ese tipo de pacientes. Entonces, no hay que bajar la guardia, ¿no? Ahora, hay que fortalecer servicios de apoyo como laboratorio y banco de sangre, porque sí hay deficiencia en muchos hospitales, inclusive acá, no tanto porque no se quiera hacer, sino porque no hay esa cultura de donación, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos el soporte transfusional necesario porque no tenemos hemocomponentes, ¿no? Ahora, la otra es la referencia oportuna, porque hay que acortar los tiempos de referencia de los hospitales de menor complejidad a los hospitales que pueden dar el tratamiento especializado, ¿no? Porque como se han dado cuenta, este tipo de leucemia específicamente, en los primeros días de diagnóstico es donde hay mayor tasa de mortalidad. Y ahora, evitar abandonos de tratamiento también, porque acá hemos visto, no tanto en este tipo de enfermedad, sino en otro tipo de leucemias, que también los pacientes a veces abandonan. Por ahí, que son de provincia más que los que son de acá de la ciudad, porque como ven que hay mejoría de los pacientes, entonces
vuelven a su lugar de origen y ya no regresan pensando que el paciente está curado sin haber completado el tratamiento. Lo de bueno es que en este tipo de leucemias somos muy incisivos en mencionar a los padres que tienen muchas chances de que el paciente se recupere en su totalidad, curación, y solamente como el grueso del tratamiento es ambulatorio en vía oral, entonces sí logramos buena adherencia al tratamiento y pocas tasas de abandono. Bueno, eso sería con respecto a esta exposición. Estoy abierto a sus preguntas.